amigos? Bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos aquí en Expert TV, el canal de los expertos, y tenemos un gran invitado, el doctor Alejandro. ¿Cómo estás, Doc? Un placer, muy buenos días. Muy Gracias. buenas tardes ya. Doc, muchas gracias por acompañarnos, por apoyarnos a dar información asertiva a las personas que se dedican a las ventas. Y antes de entrar de lleno al programa, me gustaría más que nada, si nos apoyas, ¿cuál es tu expertise? Para que ellos tengan una idea a qué grado podemos apoyarlos en ese sentido y puedan entender por qué les damos esta información que hoy van a conocer. Pues claro, primero que nada, muy buenas tardes. Gracias, Javier, gracias a ustedes que nos están viendo. Mi vida ha sido un giro, ¿sí? Les quiero contar la historia. Soy médico y como médico identifiqué que para poder ayudar a más pacientes y ayudar mejor a los pacientes que tenía que conocer áreas que no son áreas médicas. Esto me llevó en un inicio primero a una situación, ¿sí? Me preparé mucho como médico, pero llegó el momento en el que me di cuenta que mi misma preparación médica ya no me daba oportunidad de poder ayudarlos más. Claro. Y es cuando me doy a la tarea de conocer otras áreas, entre ellas el área de ventas, lo que me lleva a conjuntar varias cosas. Steve Jobs, en su discurso que da en la Universidad de Stanford, él habla de que para poder contestar el día de hoy lo que sucede hay que ir hacia atrás, a juntar los puntos. Correcto. Entonces, ¿cuáles son esos puntos que junté hacia atrás? Una, que quiero contarles la historia de cómo empiezo a trabajar más sobre la postura. La postura es la forma en la que tu cuerpo tiene una relación entre cada una de sus partes y el espacio. Yo en este momento puedo tener esta postura o puedo tener esta otra. E inclusive pueden escuchar el cambio de mi voz. Es correcto. Todo empieza con un pequeño niño de 10 años de edad que cuando me lo lleva su mamá a consulta, su mamá me empieza a decir: doctor, todos los doctores me dicen que es flojito, pero cada vez lo veo más chueco. Lo empiezo a revisar y le digo a la señora: mire, no se me vaya a alarmar, pero necesito pedirle una resonancia. ¿De su columna, doctor? Digo, no, de su cerebro. Y la señora se queda: ¿cómo que de su cerebro? Digo, téngame confianza. Le hacemos la resonancia y encontramos un tumor en el cerebro. Okay. Si nosotros no hubiéramos hecho caso a la forma en que su cuerpo estaba manifestando cambios, este chico actualmente tiene 25 años, no estaría vivo. Correcto. No estaría vivo. Entonces eso me llevó a profundizar en conocer cómo nuestro cuerpo nos va hablando de lo que sucede en nuestro cuerpo. Y es como me especializo y hago una maestría y un doctorado en la Universidad de Bari en estudios de biomecánica, que es la rama médica que se encarga de analizar el movimiento del cuerpo humano. Así es. Y eso me lleva a dos cosas. Una, se les va a hacer interesante. La primera, la tesis de maestría fue la correlación de la mala alineación de la articulación temporomandibular con la rótula, que es el huesito de enfrente de la rodilla. De la rodilla, sí. Entonces tú dirías, ¿qué relación tiene? Pues mucha. Okay. Y el protocolo de tesis de doctorado fue la correlación de la voz con la postura de la persona. Es correcto. Y es ahí a donde viene el parteaguas para vínculos con escuelas en el extranjero, en universidades en Estados Unidos, en donde empiezo a trabajar en cómo los animales primero tienen posturas para llamar la atención de su pareja, cómo los animales tienen posturas para disminuir el riesgo de que el depredador se pueda alimentar de ellos. Pues lo mismo sucede en los negocios. Curiosamente, mi misma formación me lleva a atender a magnates, a personas que se dedican a hacer grandes negocios, de los que empiezo a aprender de ellos y me doy cuenta cómo cambia la forma en la que se acomodan cuando empiezan a hacer negocios. Es correcto. Entonces es cuando me acuerdo mucho de cuando yo veía peleas de gallos, porque en mi comunidad se realizaban. No estoy a favor de esto, pero sucede que por usos y costumbres se hacían. Y veía cómo el gallo se encrespaba para manifestar contra el otro gallo cierto poderío. Pues lo mismo sucede cuando haces influencia en tu medio ambiente. Es correcto.
Y cuando hablas de influencia también hablas del arte de las ventas. Sí. Entonces, curiosamente se fue conjuntando todo esto. En mi caso yo lo enfocaba hacia lograr que mi paciente identificara qué le estaba sucediendo, porque en el área médica hay un problema, estamos educados para atender el dolor, no el origen del problema. Entonces yo veía un hueco muy grande entre lo que se hacía y lo que se tenía que atender para resolver el problema. Y es por eso que me meto a profundizar en todo esto. Entonces, curiosamente, los puntos se fueron juntando. La formación con la Escuela de Negocios en el extranjero, en la Universidad de Harvard, los conocimientos que se me estaban dando con personajes de capacidad grande para hacer negocios transnacionales y aprender de ellos para poderlo conjuntar en un área en donde me permitiera que mi paciente de una mejor manera me entendiera que el problema no era el dolor, sino el origen del dolor. Y eso, curiosamente, con la atención de las personas que se dedicaban a negocios, empezamos a encontrar un vínculo de cómo tu mismo cuerpo es tu primera carta de presentación. Totalmente. Para poder hacer una venta. Así es. Entonces, la realidad es que el arte de la venta está dentro de tu cuerpo, en la forma en que tus pulmones negocian entre expandirse y comprimirse para que entre el oxígeno, entre la forma en la que la sangre pasa por una parte del pulmón, que es el alveolo, para que ese oxígeno que ya entró se pueda pegar a los grupos M en la sangre y puedan circular por todo tu cuerpo a través de las arterias y regresar a través de las venas. Y esto a su vez permitir que la contracción del músculo, del corazón, que es un músculo, alimente a todo tu cuerpo y por lo tanto también pueda subir de mejor manera al estar mejor acomodado esa sangre que va a nutrir tus neuronas a nivel del cerebro y mejorar tu área de cognición y por lo tanto tus capacidades de atención, memoria y capacidades de intuición al realizar un negocio sean mejores. Sí, se potencializa de alguna manera. Exactamente, y entonces es cuando hacemos una primera versión del libro Postura del Éxito, enfocado a cómo tu mismo cuerpo te puede ayudar a lograr tener resultados mejores o más apegados a lo que tienes planeado. Totalmente. Y esto lógicamente incluyó la parte de negociación, donde entra el arte de la venta. Claro. Entonces, curiosamente, pues cuando hacemos esta versión para Estados Unidos, tiene un resultado, pero cuando decido hacer la tropicalización de este libro en México, me doy cuenta que mi país tiene una necesidad muy grande de conocer lo que sucede en su cuerpo. Totalmente. Por eso hacemos una tropicalización de un libro que se llama Postura del Éxito, pero ya enfocado al beneficio corporal. Sí. Entonces, el libro de 400 hojas en Estados Unidos lo dividimos en dos en México. Una primera parte que se llama Postura del Éxito, y bueno, te va a tocar la premisa la segunda parte que se llama Posturas del Poder, en donde hablamos más sobre cómo todas estas capacidades te ayudan a mejorar tus áreas de cognición para tener un mejor resultado en los negocios, en la relación de pareja, en tus resultados académicos, en el beneficio también corporal, porque tú constantemente estás haciendo una negociación dentro de tu cuerpo. Claro, fíjate que ahorita que estás comentando esto, nosotros cuando damos capacitaciones, principalmente para el call center, eso es algo que manejamos mucho, la postura. Cuando van a generar la llamada, tú tienes que generar confianza de inmediato. Y ellos se ríen cuando les digo, a ver, siéntate de forma recta, posiciona tus pies a la altura de las rodillas, alíñate. O sea, cuando le empiezas a dar las indicaciones y le dices, ahora sí, escucha tu voz porque va a cambiar, se ríen, ¿no? O sea, dicen, pero sí cambió, sí. Ahora, si aprendes a modular y a direccionarla como tú quieres con la persona que te está contestando, identificando si es un adulto, si es una edad contemporánea o si es un joven, cómo jugar con esos factores, vas a ver los beneficios. Y cuando empiezan a practicar y ver el resultado, dicen, es increíble cómo una sola llamada me puede generar tanto. Y estás hablando de una postura nada más de estar sentado detrás del teléfono. Entonces, cuando yo leí tu libro y empecé a ver toda la cuestión de las posturas, es impresionante todo lo que dejamos de hacer y todos los resultados que podemos obtener si corregimos esas posturas mal hechas, ¿no? De alguna manera. Y es que ahí viene una situación, voy a tocar un punto duro,
donde voy a despertar polémica, Ujú. pero usted que está teniendo ahorita en su casa un problema de espalda, usted que está teniendo un problema de rodilla, si lo hubieran detectado a tiempo la mala postura, se hubiera dañado menos. Sí. Entonces, por lo tanto, tendría menos problemas en el desgaste. Entonces, por eso es donde yo siempre les hablo, o atendemos el dolor o atendemos el origen. Pues lo mismo sucede en las ventas, en donde hay que considerar que el que una venta se logre no es el resultado de ese momento, es el resultado de la preparación para llegar a ese momento. Claro. Es donde yo ocupo mucho una frase en la que los grandes boxeadores no ganan las peleas en el ring. Ujú. En el ring se les reconoce toda la preparación que tuvieron para llegar a ese momento. Entonces, por eso es muy importante como un primer tip de venta que tú tienes que tener dos contextos. Uno, tu preparación que debes de tener para tu venta. Y segunda, lo que viene siendo todos los elementos que tienes que considerar de esa preparación en ese momento. Ujú. Entonces, ahí es en donde entra la postura segura. ¿A qué Claro. me refiero? A un equilibrio físico, emocional, psicológico y energético. Por eso, curiosamente, las personas que hacen llamadas telefónicas, cuando tienen una mejor postura, dicen, ¿para qué me acomodo si la persona no me está viendo? ¿Qué crees? Te escucha. De inmediato capta cómo estás, tú a lo mejor sentado o hablando, aunque aparentemente no lo detectemos. Así es, entonces inclusive ustedes no se han dado cuenta que durante el tiempo que llevamos platicando, la velocidad con la que estoy hablando varía, el tono de graves y agudos los he cambiado, porque esa es la forma en la que voy a ir activando áreas. ¿Por qué? Porque una venta tiene que considerar aspectos importantes de la influencia, que es los sentidos, que es el oído, el olfato, el gusto, el tacto y la vista. Entonces, hay cosas y es cuando entra una frase que me encanta de la mercadotecnia que dice, tienes que enseñar a la gente a que vea sin que lo vea, ¿Sí? a que lo sienta sin que lo toque, Es correcto. a que lo huela sin que esté el olor y así sucesivamente. Sí. Entonces, es ahí donde tenemos que reconocer las capacidades del ser humano, la capacidad de poder lograr transmitir eso y poder hacer una negociación. Entonces, todo aplica tanto para tu cuerpo como para la forma en la que vas a darte salud, como la forma en la que te vas a crear un beneficio económico para ti y para la persona con la que negocias. Definitivamente. Y bueno, platicando un poquito sobre tu historial, el estar en el Club Barcelona y el estar en el Club Pachuca realmente no son clubes chiquitos, y menos hablando de un Barcelona, ¿no? Entonces, creo que visualizaron en ti algo bastante potencializado para poder beneficiar indirectamente o directamente a los jugadores o al equipo en sí y lograr los objetivos principales. Y es como la venta. A final de cuentas es capacitar, incitar, llevarlos hasta lograr el objetivo y ver que sí pueden hacerlo. Entonces, ¿tú cómo te sentiste en ese contexto, en el momento de estar ya, por ejemplo, ahí en el club y decir, ahora sí ya estoy aquí, ahora cómo voy a generar que ellos vean el resultado y se sientan pues en mejor momento de lo que ya están? Pues creo que tengo que empezar con un poco de historia. Les quiero contar. Mucha gente me hace una pregunta, ¿cómo lograste llegar al Barcelona? Sí. Y yo les digo, Tocando puertas. tocando la puerta. Y sí, en serio, toqué la puerta. ¿Cómo toqué la puerta? Curiosamente, ese día había leído en el periódico, en el trayecto del tren de la estación de Sanz a Valle de Nuria, el nombre del doctor Josep Borrell, jefe de servicios médicos del Barcelona. Entonces llego a la oficina del CAR, Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, perdón, no Valles, y ahí curiosamente ese día cae en mis manos el directorio de médicos catalanes. Okay. Entonces veo, doctor Josep Borrell, periódico, directorio, vi la dirección, al día siguiente, eso fue un martes, el día miércoles pedí permiso en el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat, que es el lugar a donde concentraban los equipos olímpicos en esa época, y voy y toco la puerta del consultorio del doctor. Okay. Me abre el asistente y le comento que quería hablar con el doctor. Me dice, está muy ocupado, tendría que esperarlo. Digo, no importa, yo lo espero. Me esperé en la sala de espera cerca de 3 horas y media, casi 4. Y cuando entro, doctor, soy fulanito de tal. Ahí aproveché que era extranjero. Doctor, soy mexicano. En México estuve en el equipo de fútbol de Pachuca. Actualmente estoy en el Centro de Alto Rendimiento en Sant Cugat. Estoy trabajando
con el doctor tal, tal, y haciendo tal, tal, tal cosa. Ujú. Me interesa poder, me permita poder visitar las instalaciones del equipo y poder conocer la mecánica con la que trabajan, porque yo ya había hecho una investigación previa. Claro. Porque sé que ahorita en este momento la incidencia de lesiones que están teniendo el ligamento cruzado anterior es elevada, y en base a una hipótesis que tengo de que el tipo de pasto y las características de esto y esto podría ser un factor que podría estar influyendo, por lo cual le pido la oportunidad me permita poder estar asistiendo, porque soy un estudiante y quiero aprender más. No me contestó nada. Eso fue por la mañana. En la tarde llego a San Cugat y mi jefe, el doctor Turmo, dice: oye, Alejandro, habló el personal de Borrell, que es el doctor José Borrell, en paz descanse, mi maestro, preguntando por ti. Okay. Y curiosamente, la diferencia de 7 horas, me hablan de México, ellos hablaron del equipo del Barcelona pidiendo informes por ti en el equipo del Pachuca. Correcto. Entonces, te das cuenta que cuando entras a ciertas organizaciones, el nivel de investigación ya es otro. Claro. O sea, no se quedó el doctor con lo que yo le dije, sino corroboró la información. Sí. Y esto es un poco contestando la observación que me hacías. Observan más. Inclusive hay una frase que yo recuerdo mucho que un personaje muy importante en una empresa telefónica en México hablaba, que él de niño hacía negocios comprando tela, y que ahora con su tío hace negocios cerrando la compra de telefónicas en Sudamérica, ¿no? Y le preguntaban que si había alguna diferencia entre cerrar un negocio de compra de telas o cerrar una compra de una compañía tan grande en Sudamérica. Y dice, no, es la misma energía que yo ocupaba para hacer esto, lo hacía allá. Entonces es cuando me pongo a estudiar y correlaciono esto a algo que se llama ley del tope. Lo describe John Maxwell, y habla que la ley del tope es la capacidad que tú tienes para detenerte en un punto. Entonces, lo primero que hay que entender para poder lograr llegar a estas instituciones, como me pasó a mí en el Barcelona, es que tu tope tiene que estar a la altura de ese tope. Entonces, como les conté, yo llegué ofreciéndome de algo que había identificado que era su carencia, por lo cual me permitieron entrar a esta institución. Correcto. Y lógicamente en ese proceso, primero entro como un estudiante que le dan la oportunidad de poder estar en sus instalaciones, hasta el punto en el que el doctor Joseph me ganó su confianza y llego a ser su asistente médico. Perfecto. Porque el equipo del Barcelona es un club, no es un equipo de fútbol. Así es. Es una institución en donde hay una característica que les quiero contar. A la gente que quiere ir a un partido entre el Real Madrid y el Barcelona en el Nou Camp, que es el estadio del Barcelona, no va a poder entrar tan fácilmente, porque el número de localidades que tiene el estadio es el número de socios que tiene el equipo. Correcto. Entonces, como socio del equipo, hago efectiva mi localidad cuando yo quiera. Entonces, cuando resulta que llega el Real, pues claro. lógicamente no hay, porque también es una situación de mercadotecnia, porque ese boleto, si yo soy socio, lo puedo vender, ya se imaginan a qué precio, porque no hay ley de la oferta y la demanda. Así es. Pero es que ahí viene una historia que también quiero mencionar, cómo el deporte también se mete en la psicología de las personas. En la época de Franco, Franco llega y busca unificar las regiones españolas y empieza a someterlas. O los obliga a usar un tipo de moneda, los obliga a usar solamente un idioma. Y esto mismo sucede en México. La diferencia es que en México los españoles estuvieron durante 500 años haciéndolo. En España fue un poco el periodo que estuvo Franco. Entonces eso, en lugar de generar que se unificara, se marcaron mal los regionalismos. Entonces, un partido Real Madrid-Barcelona es un partido de ideologías, porque era la única forma en la que manifestaban sus colores y sus creencias. Sus valores, finalmente. Exactamente, ¿no? Entonces por eso es un partido donde había ese tipo de encuentros, y por eso la dificultad y las características mercadológicas que ya se tienen en este momento, pero es precisamente en base a ese contexto histórico, en donde el fútbol era el único lugar donde podían manifestar su bandera. Correcto. Y pues lo mismo pasa con las ventas. La venta es un arte de influencia, en donde tienes que tener principios básicos, porque si no tienes sus principios básicos, muy fácilmente te pierdes.
Lo mismo que nuestro cuerpo necesita tener elementos que vayan dando un equilibrio. Y eso es algo que yo como agradezco tu invitación, Javier, para estar aquí con ustedes, quiero compartir con todos los que nos están viendo. Logren dar ese equilibrio, porque si no, sencillamente se van a estar frustrando, y al estarse frustrando, lógicamente van a dedicarse a otra cosa y van a dejar de seguir haciendo ventas. Entonces, sí, yo por ejemplo siempre me mencionan, es que yo no sé vender, todo mundo sabemos vender. Que realmente unos desarrollamos más que otros es diferente, pero tan sencillo, ¿cómo te vendías con tu mamá cuando naciste para pedirle de comer? exactamente. Llorabas, berreabas, te enojabas, hasta que te daban el alimento y entendían que te estabas ya vendiendo en ese momento, ¿no? ¿Cómo lograbas que tus compañeritos te tomaran en cuenta para ese equipo de fútbol? Exactamente. O cómo dentro del salón de clases convivías con varios o escogías a varios para que fuera más fácil el trabajo de equipo. Así es. O cómo vas negociando con la persona que te interesa para ser pareja. Entonces, todo eso son cambios químicos a nivel del cerebro. Hoy no quise meterme mucho en neurofisiología, que a mí me apasiona cuando hablo de esa parte médica, y es a donde yo justifico el que siendo médico pueda hablar del asunto. ¿Por qué? Porque como neurofisiólogo, que también tengo de formación, que es el área de conocer cómo funciona tu cerebro y los cambios bioquímicos que tiene, las sustancias que tiene, ¿sí? No solamente es para describir si alguien está deprimido o no, sino también para sacar provecho de cómo funcionan esas sustancias químicas para que tu estado de alerta sea más adecuado y puedas realizar una venta mejor. Entonces es ahí, por ejemplo, en un libro que escribimos que se llama El poder secreto de la espalda, hablamos de niveles de conciencia, en donde los niveles de conciencia tenemos 4. Lo podemos describir de muchas maneras, pero esa es la que me gustó más y por eso la describí en este libro. Nivel de conciencia 1, todo el mundo tiene la culpa. Cuando tú vas a hacer una venta y no la logras, le pones pretexto al precio, le pones pretexto no, es que el paciente, el cliente no quería. Yo no estoy hablando del paciente, porque soy médico. Sí, claro. Entonces, todos tienen la culpa. Sí. Nivel 1. Nivel de conciencia 2. Creo que yo tengo algo que ver. Ese es el segundo nivel de conciencia. Tercer nivel de conciencia. Creo que tengo algo que ver, más lo que está pasando aquí. Entiendo que ahorita el mercado necesita más cubrebocas, entonces voy a buscar cómo explotar los cubrebocas. Claro. En donde yo tengo que ver, pero también tiene que ver lo que me está rodeando. Sí. Y el cuarto nivel, que es la intuición. El nivel de intuición es fundamental porque importante. Desde que tú ves cómo entra la persona, sí va a comprar. Y ya tu abordaje y tu forma es diferente. Sí. Entonces, por eso me gusta mucho estar en este tipo de conversaciones, porque es cuando justifico que el ser humano es universal. Y no porque me haya formado como médico me aleja de tener que conocer otras áreas. No voy a ser el experto en todas, tengo que reconocer mi capacidad limitada. Pero eso no me priva de que pueda aprender de ello, ¿no? Sí, yo les he recomendado mucho, tanto en la llamada telefónica como cuando atiendes en piso, pues el teléfono ya te lo permite, ¿no? Grábate la conversación, no se va a dar cuenta el cliente, grábala. ¿Para qué? Para que cuando termines, haya cerrado o no haya cerrado tu venta, te sientas o en la noche que regularmente te acuestas, estás en el teléfono y escucha qué dijiste bien, qué dijiste mal, las frases, si son palabras generativas o no. O sea, todo ese tipo de detalles te va a ir mentalizando para que tú digas, aquí tengo que utilizar esta frase o este tipo de palabra, aquí la regué en esto o aquello. Y sí funciona demasiado cuando te autoanalizas, ¿no? Efectivamente, de hecho, en el libro La postura del éxito, que es Así es bestseller, es un libro que lo compulsa el médico del equipo de fútbol de Barcelona, el médico de los equipos olímpicos españoles, Javier Lozada, que es campeón mundial de ciclismo, es colombiano, es paciente de nosotros, el médico Fernando Márquez, un saludo al equipo del Pachuca, el doctor Antonio Turmo, que fue médico del equipo de fútbol de él, español de Barcelona, ¿sí? ¿Se dieron cuenta qué hice? Les di información. Y así debe ser la venta. Tienes que lograr que puedas influenciar a tu cliente, ¿sí? Con primero características. Les hablé ahorita de la primera parte, que son características, ¿sí? Y la segunda, que son los beneficios. Entonces, ahí viene la otra. Por ejemplo, este libro fue presentado
¿sí? Nada más y nada menos que en una de las universidades que tiene el presupuesto más grande de todo el mundo. Inclusive tiene más presupuesto que algunos países, la Universidad de Harvard. ¿Qué fue lo que hice? Enaltecer, te fui dando características. Así es. Entonces esas mismas características son las que va a permitir, si no le llamaba la atención, voltea a verte. Claro. Interésate en la persona. Ahorita en este caso les hablé del producto, pero tienes que conocer a la persona. Un médico, si no conoce qué tiene el paciente, no le va a resolver el problema. Así es correcto. Entonces eso es muy importante porque es la primera parte de lo que se realiza en las ventas, que es características. Y después viene la parte de los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios? El que si tú sabes cómo te acomodas, por ejemplo, voy a ponerme en la vista lateral, si yo tengo esta postura, mi cuello aprieta a la vena subclavia, que es la que va por aquí, y por lo tanto la cantidad de sangre que va a oxigenar y va a alimentar mis neuronas va a ser menor. Correcto. Esta misma postura comprime y disminuye el volumen de mis pulmones y por lo tanto mi saturación de oxígeno va a estar mermada, ¿sí? No alterada, va a estar mermada porque no llega la patología, no llega la enfermedad y por lo tanto mis niveles de cognición disminuyen, mi capacidad de atención, de poder intuir. Entonces por eso es cuando dices, la postura tiene mucho que ver. Sí, totalmente de acuerdo. Y esa postura, cuando tú la empiezas a aplicar ya de manera directa, porque tuviste que hacerlo en algún momento, ¿cuáles fueron tus resultados? ¿Qué obtuviste o empezaste a ver y en qué tiempo los resultados con las personas que lo empezaste a aplicar? Bueno, vuelvo al punto que me preguntabas, porque veo que te interesó mucho la experiencia en el Barcelona. Sí. Pues bueno. Sí, porque es una exigencia de resultados el club, totalmente. Lo es. Yo doy muchas gracias a la vida y tengo que contarlo aquí, porque me tocó como maestro el doctor Velasco Suárez, fundador del Instituto Nacional de Neurología. Sí. El doctor Luis Guillermo Ibarra, en paz descanse, él fue el fundador del Instituto Nacional de Rehabilitación. El doctor Carlos Diver y el doctor Luis Miguel Gutiérrez, fundadores del Instituto Nacional de Geriatría, con quienes escribí el libro de Tratado de Geriatría, el primer tratado de geriatría. Sí. Y con el doctor Joseph, que era médico de cabecera y parte del cuerpo médico del Rey Carlos. Ok, nada más. Nada más. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Subir tu tope, subir tu nivel de visualización de las cosas para poder responder a las necesidades del ambiente. Sí. Entonces, esto mismo sucede en una venta. Y por eso les ponía el ejemplo de este personaje que él describía que era la misma cantidad de energía que necesitaba para vender unos metros de tela, comprar unos metros de tela a un buen precio. Un servicio de telefonía. Exactamente. Entonces, eso fue lo que me sucedió. Me puse a la altura. Me convencí, me preparé. Sí. Entonces, me preparaba física, emocional, psicológica y espiritualmente para poder estar a ese nivel. Por lo tanto, los resultados que daba a la hora de subirme al ring, cuando de momento tenía que resolver alguna situación de urgencia, de que hubo un jugador que en una entrada se conmocionó y que teníamos que llevarlo al hospital, ya teníamos todo el protocolo establecido para poder resolver el problema. O situaciones, por ejemplo, el mismo equipo me beca para irme al extranjero. ¿Por qué? Porque identificaba las necesidades, pero al mismo tiempo no me quedaba con la necesidad, sino que también planteaba la estrategia de solución del problema y me convertía en la solución del problema, por lo tanto, ahí estaba el presupuesto para poderlo hacer. Y es como consigo mi beca para irme a hacer una alta especialidad en rehabilitación en deportistas en Francia, auspiciado por el equipo. Claro. Entonces, eso mismo que hice es lo que tienes que hacer a todos los niveles. Pero por eso habla de un principio que se llama la ley del tope. Hay que incrementarlo. Sí. Tienes que tener la confianza de que vender un celular es exactamente igual que vender una compañía telefónica. Lógicamente tienes que entrar a ese estrato, tienes que prepararte para entrar a ese estrato para poder hacer ese tipo de comercialización a ese nivel. Pues lo mismo me pasó. Imagínense, siempre les digo, nosotros teníamos jugadores
Hay jugadores que ganan el equivalente a 5 millones de pesos al día. Yo te pregunto a ti que estás en tu casa, el departamento, la casa donde estás, ¿cuánto vale? Hay jugadores que eso lo ganan en un día. O sea, en un mes se ganan lo de 30 casas. Así es. Pero en sus cláusulas dicen de sus contratos que si no juegan 2 partidos seguidos no les pagan todo el mes. Ok. Y si en Europa se juega a mitad de la semana Champions o Copa del Rey y el fin de semana la Liga, si se lastimaban el miércoles, teníamos que tenerlos listos el lunes para competir contra los otros que están a su nivel para que lo pudieran tomar en cuenta el siguiente miércoles. Claro. En menos de una semana tenías que lograr el éxito del resultado de su recuperación para que no se vieran mermados en esto. Claro. Y sobre todo en cierta etapa del jugador, depende todavía mucho de esto. Ya cuando son estrellas y pueden negociar su contrato ya es algo diferente. Sí, totalmente. Ya hasta evitan una lesión, pero cuando no, se exponen y exponen al cuerpo médico. Entonces tienes que prepararte para resolver esas cosas. Pues igual usted puede vender igual cosas más grandes, por eso aumenten su tope. Sí, y es real. Ahorita que mencionabas, por ejemplo, lo del celular, me hiciste recordar cuando ya empezaba a trabajar ya en forma, pues trabajaba en telefonía celular. Duré 12 años, me cansé y dije algo que me guste, autos. Y de toda la vida me dediqué a los autos. Pero mucha gente me decía, es que ¿cómo puedes vender un celular de 15,000 pesos ahorita? ¿Y cómo le haces para vender un auto de 500,000 pesos? Pues es igual, bien lo dices, buscas el mercado, el tipo de cliente y te especializas en ese sentido. Y ahí cuenta mucho también, era algo que te iba a mencionar hace rato, el identificar al cliente realmente qué es lo que le interesa saber. Porque ahorita en la actualidad con Google llega el cliente y ya te conoce todo. A veces te está midiendo para ver si realmente lo convences de que conoces el producto y entonces sí, te compro. ¿Por qué? Porque me diste el resultado que yo esperaba. Por eso mismo empecé contando mi historia con respecto al doctor Joseph. Cuando me preguntabas cómo había logrado dar el ancho a ese nivel. Sí, claro. Porque identifiqué el mercado, identifiqué las características y las necesidades. O sea, tenía que resolver las cosas mejor en menos tiempo. Entonces, para lograrlo, tuve que ser honesto y reconocer qué me faltaba. Y ponerme a estudiar lo que no conocía. Sí, y si no sabía, preguntar, tocar puertas, y no quedarme ahí. Y así es una venta. Sí. Y eso es algo que se nos olvida, identificar. Y de hecho, en el primer capítulo de este libro, hablo de la identificación. ¿Cómo vas a corregir algo si no sabes que tienes que corregirlo? Claro. Entonces, lo mismo pasa con las ventas. Muchas vas a pagar el precio de aprender a identificar las cosas. Inclusive es la etapa del no sé que no lo sé. Sí, es correcto. Ignorancia. Sí, sí. Pero tú decides si con la ignorancia no estás consiguiendo las ventas, pues tienes que pasar al siguiente nivel para darte cuenta que sí sé lo que no sé. Exactamente. Pero eso tampoco te va a dar resolver una venta. No, en definitiva. Entonces tienes que entrar a la parte de creando y aprendiendo, en donde a base de hacer y error, yo le doy muchas gracias, en paz descanse, a mi abuelita, porque ella me enseñó a vender nopales cuando yo era niño. Yo me enojaba con mi papá y mi mamá que me obligaban a ir en la madrugada porque el mercado sobre ruedas en donde vendíamos a mayoreo era en la madrugada. Tenías que estar ahí a las 3 de la mañana, porque soy de provincia, en México, para estar con el producto para que el revendedor que nos compraba lo trajera a la ciudad. Es correcto. Entonces a mí me daba coraje hacerlo. Pero el día de hoy reconozco que esa tarea me permitió estar en el Barcelona. Así es, te permitió visualizar las cosas en grande y darles la forma o la dirección, ¿no? Y eso cuenta demasiado porque a pesar de tener ciertas limitantes, porque esas limitantes te las marcas, realmente no es que las tengas, te las compras. Si tú te sigues comprando la limitante, no vas a avanzar nunca, ¿no? Exactamente, entonces, ¿cómo les vas a vender a los demás si no te vendes a ti? Exacto. Entonces, tienes que empezar por esa primera parte, que es identifica que tienes que lograr venderte a ti mismo. Yo siempre les he dicho, identifica qué ventajas tienes tú como persona para venderte.
Yo de ahí paso al segundo paso, porque en este libro le pusimos inclusive 5 pasos. 5 pasos, así es. Hay una estrategia mercadológica atrás de esto. Ujú. Gracias por el anuncio que hiciste de que actualmente tenemos un reconocimiento de ser el único autor a Así nivel es. mundial que en menos de un año lograr 4 bestsellers. Es correcto. Esto no es casualidad, es una estrategia de un equipo de trabajo para plantear necesidades del mercado para llevar un producto que conoces, que es salud, Ujú. a esa área. Poder tener las estructuras para poder lograr su difusión, o sea, su creación, su redacción, su publicación y la colocación en el mercado para poder lograr ese nivel de ventas. Así es. Y hacerlo en un tiempo récord. Ni Octavio Paz, que fue premio Nobel, ni Gabriel García Márquez lo lograron. Ujú. Pero esto es estrategia y esto es algo de lo que le he aprendido a la gente en Estados Unidos. Yo agradezco mucho al Foro de Negocios de la Universidad de Harvard, que nos ha permitido ser miembro honorario de ellos. ¿Por qué? Porque me vuelvo también una innovación porque soy médico. Ujú. O sea, muchas veces los doctores nos casamos en nuestra área y los conocimientos que tenemos no les encontramos aplicación práctica. Así es. Y en mi caso les ha llamado mucho la atención que sí. De hecho, fue por eso te hablaba lo del contexto del Barcelona. Ujú. Eso fue lo que me permitió dar el ancho para poder resolver las necesidades que me Pero pedían. sobre todo, también lo decías hace rato, ¿no? O sea, ¿qué quieres? ¿La solución o el por qué empieza tu problema? Y yo creo que ese es un tema importante donde muchos se quedan en buscar la solución, pero no estudian atrás de, ¿no? Y sucede lo mismo en las ventas, o sea, ¿por qué no estoy vendiendo? Bueno, ya te estudiaste, ya te checaste qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, dónde están tus errores, y ahí poder identificar para poder hacer una planeación estratégica y te funcione al momento del cierre de tu venta. Yo me acuerdo ahorita mucho de una anécdota de uno de mis maestros que me decía, si atendiste un paciente y no te dio resultados, ya atendiste otro paciente y no tenías resultados, el problema no es el paciente, eres tú. Totalmente, pues sucede igual, ¿estás de acuerdo? Entonces, si ofreciste con una técnica a una persona y no te resultó, y vuelves a ofrecer y no te resultó, Ujú. entonces ¿quién tiene que cambiar la estrategia de venta? Totalmente de acuerdo. Entonces, la vida es dinámica, las ventas son dinámicas, la salud es dinámica. Entonces, hoy en día estamos enfocándonos a atender la urgencia Ujú. y no hacer planeación. Sí. Y mientras que sigamos así, no vamos a tener resultados. En el equipo de Pachuca me pasó algo parecido. En el equipo de Pachuca me tocó atender fuerzas básicas y primer equipo al mismo tiempo. O sea, apoyaba al médico del primer equipo, el doctor, ay, se me fue. Maestro, se me olvidó su nombre, ¿por qué? Ya sé por qué, porque me traía en friega. Y a base de planeación, yo ya mentalmente sabía, ahorita de tal a tal hora me da tiempo de ir a ayudar al primer equipo en el vestidor. Ajá. En ese inter el doctor se queda con los jugadores y me da tiempo de ir a abordar a los chicos de segunda división. Y en lo que en la tarde van a entrenar los de categoría tal, a tales Ujú. horas y poder planea. Y eso es lo que se le olvida a un vendedor. Claro. Yo veo mucha gente que de momento me quiere vender y me empieza a aplicar técnica de ventas por preguntas. Y como curiosamente he tenido que estudiar esto también, Sí, sí. Ya yo mismo voy escuchando. Va a preguntarme ahora esto. Ahora va con esto, ¿no? Sí, vas mentalmente avanzando. Hasta mentalmente hago un juego. Ahora me va a querer preguntar esto. ¡Bingo! Sí, totalmente. Le di. Sí, sí. Es intuición, o sea, la intuición se da a partir de una preparación. Sí. O sea, la persona que logra ventas impresionantes sin aparente una preparación no es cierto, trae genética. Ujú. Yo me acuerdo mucho de la frase de uno de mis maestros en negocios que me decía, mira Alex, yo ahorita me puedo ir a cualquier parte del mundo, sin un peso, te lo firmo. Pero escúchame bien, que en un año, a donde yo llegue, vuelvo a ser de la gente que influye en la toma de decisiones de ese lugar. Y sí, no lo dudo. Y no te lo digo por hablador, Claro. te lo digo porque, escúchame bien, atrás de mí hay 5
5,000 años de gente que hace negocios. Soy de origen fenicio. Así es. Y es muy cierto, ahorita que estás mencionando, tocando ese punto, me hiciste recordar, por ejemplo, en mi caso al abuelo, ¿no? Y el abuelo igual era de provincia, pero era mercante, o sea, se dedicaba a la venta de ropa y esto y lo otro, y todo llegaba y a crédito, sí, toma, y vámonos. Y yo lo acompañaba, yo me acuerdo que de pequeño me iba con él al negocio y todo, y él le ayudaba a atender. Y sí, traes genética, y esa genética siempre se va a ver reflejada en lo que estás haciendo. Quiero contarles una anécdota de mi peque. Tenía 1 año y medio y no quería ir al colegio, al maternal. Ok. Si no vas a la escuela, te vas a poner a trabajar. Apenas hablaba el cabezón y empieza, chicles, chicles, chicles. Él ya traía la genética. Entonces crean en eso, o sea, primero tienen que recuperar confianza en ustedes. Sí. Es muy importante la autoestima cuando haces una venta, y la autoestima tiene 2 pilares. El primero se llama autodeterminación y el segundo autovaloración. La autodeterminación es cuando tú te decides hacer algo, vas y te avientas. Tú ya te aventaste a hacer ventas, pero si no te da resultado es porque no te sientes automerecedor. Entonces tienes que sentir que mereces recibir esa venta. Es correcto. Entonces esa es tu preparación también mental, tu preparación psicológica. Entonces no vas a resolver algo hacia adelante si no lo resuelves primero hacia atrás. Tus resultados son resultados que se dan por una emoción, y esa emoción por un recuerdo. Entonces tienes que modificar tu recuerdo para que tu emoción que te empuja sea más acorde o sea mejor aprovechada para que te dé un resultado distinto. Correcto. Entonces ahí entra la parte psicológica. Entonces, si se dan cuenta, ya les empecé a explicar, o sea, hagamos una recapitulación de la parte física, de la parte mental, de la parte psicológica, y es ahí donde viene la parte energética, lo que tú explicabas. ¿Cuántas veces ustedes van en la calle y sin voltear sienten que alguien viene cerca de ustedes? Sí. Pues es lo mismo que sucede cuando hacen una venta por teléfono. ¿Sí? Eso es lo mismo que sucede cuando tú vas a abordar a una persona. Inclusive lo platicábamos hace unos días cuando estábamos preparando, porque me estabas invitando, en donde también viene la parte dinámica de la postura. La postura muchas veces la vemos como una fotografía, pero nosotros tenemos que empezar a entender que esto es dinámico. ¿Se acuerdan los rollos para ver películas? Eran foto, 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 foto. Sí. Es movimiento. Y la velocidad con la que haces una cosa también te da un resultado. De hecho, la velocidad con la que estoy hablando ahorita, que estamos utilizando un medio digital para comunicar, estoy hablando a una velocidad más rápida. Así es. Porque la cantidad de palabras que recibe el cerebro a través de un medio digital tiene que ser mayor cantidad para poder lograr una mejor comunicación. A diferencia de cuando tú hablas con una persona de forma directa, la velocidad tiene que ser otra. Entonces, es ahí donde viene la parte neurofisiológica en la que me he especializado, y por lo que te digo que en Estados Unidos estamos haciendo constantemente trabajo con ellos en esta área, porque es importante. Tienes que seguir investigando, tienes que seguir observando, porque es la forma en la que vas a agregar nuevos elementos para tener mejores resultados. Totalmente. Y como me preguntaba en alguna ocasión, un capacitador dice, ¿qué es un vendedor? Y empieza todo el mundo a contestar, ¿no? Y me pregunta a mí, digo, es un psicólogo. ¿Pero por qué es un psicólogo? Porque tienes fracciones de segundos, si estás en un piso, para identificar qué tipo de cliente tienes, cómo viste, cómo calza, cuáles son sus actitudes, cómo se expresa. Entonces tienes factor de segundos para saber si es posible que cierres tu venta o definitivamente nada más va y te pide informes y hasta ahí llegaste. Entonces realmente juegan muchos factores, principalmente el psicológico, para poder identificar y saber cómo direccionarte con un cliente o con un prospecto y convertirlo en cliente. Exactamente, porque inclusive hay estudios que en relación a ventas, que toda persona que va a preguntar en un plazo de 90 días, el 90% hace una compra. Entonces posiblemente tienes que identificar, este es el momento para aplicar una técnica de cierre, o este es el momento para generar la confianza, para que sea yo el que le haga la venta en el momento adecuado. Exacto. Entonces, esto que acabas de mencionar viene complementando la parte que les hablaba de la parte de psicología en las ventas. Así es. Y es a donde quiero complementar la parte energética. La parte de energía, que es la que no se ve. Ok. ¿Tenemos comentarios en Facebook? Claro que sí. ¿Los contestamos? Sí.
Vamos Y, viendo. y el tiempo es corto, nos pueden seguir preguntando después a través de las redes. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Los puedes poner ahí, ingeniero, o quieres que los consultemos? Porque, vamos a ver. Sí, no. El tiempo es oro. Y ahorita el tiempo que tenemos, o sea, sin darnos cuenta, llevamos platicando ya 50 minutos con ustedes. Es correcto. Y es cuando es algo precioso porque ni sientes que el tiempo ha transcurrido. Cuando, Sí. cuando te emocionas en ese momento. En ese momento. Claudia Trujillo Matamoros. Mirada de frente. Claudia es una compañera de nosotros del canal, es tanatóloga y siempre anda siguiéndonos ahí en todo lo que hacemos. Y ella toma mucho en cuenta esto porque ella también tiene mucho trabajo con personas, ella trabaja directamente pues Sí, con las personas. en ¿no? el área de tanatología voy a reforzar algo. El entendimiento del proceso del duelo es algo muy increíble y el poder adentrar a la emoción que tiene la persona es muy importante. Por eso la mirada, el verte a través de los ojos del paciente marca la diferencia. Claro. Y es ahí donde quiero darles un tip. Sí. ¿Qué están viendo en este momento? Yo los estoy viendo a ustedes a través de la cámara. Este es el distractor. ¿Sí? Yo en ningún momento les dije vean mis dedos. Estoy viendo a ustedes. Entonces en la tanatología es un área donde felicito a todos mis compañeros del área que lo aprovechan mucho. Por eso ver de frente, pero ver a través de los ojos de la persona es muy importante. Definitivamente. Sí, ¿cuál es el otro comentario que estaba ahí? Margot Romano, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues qué bueno que han estado siguiéndonos. Lucy Priego, felicidades, muy interesante. Y qué mejor enseñanza que con su... Se nos cortó el mensaje. Pero con su experiencia. Con su experiencia. Sí, y es ahí donde viene una cosa muy importante. Muchas cosas no las sabemos, hay que reconocerlas que Sí, no las sabemos. claro. Busca a alguien que ya lo esté haciendo. Definitivamente. Yo siempre me he manejado en el ámbito de las ventas porque digo, siempre hay estructuras que te manejan tus capacitadores o algo y te dicen, esto tiene que ser así y así. Que no. O sea, yo sí cambio esa ideología. Para mí no funciona. Yo siempre he sido de que de lo que te funcione, tómalo, pero no pierdas tu esencia como persona, porque tu esencia es la que vende o es la que convence a tu prospecto para convertirlo en cliente. Pero si tú empiezas a mecanizar, empiezas a hacer como tipo robot, estás fuera del cierre de la venta. Así es, y de hecho en el área política, es que a donde me ha tocado también asesorar, también se aplica el lenguaje no verbal, el lenguaje que tienes que utilizar, el tipo de mensajes es muy importante. Entonces, hoy no hablamos tanto del lenguaje no verbal, nos enfocamos más hacia explicar más correlaciones de la medicina hacia la área de ventas, pero también es una parte importante entender que tu cuerpo está expresando, si te permite acercarte o se va convirtiendo también en una barrera que no permita ese vínculo que puede generar una venta o no. Claro. Pues creo que realmente todo lo que hemos tocado en puntos importantes hoy les va a ser muy atractivo. ¿Me trajiste unos libros para obsequiar? Claro que sí. Yo te propongo algo porque esto es de corazón. Sí. Hay una frase que me encantó que acabo de leer y dice, tú puedes dar sin amor, Sí. pero no puedes amar sin dar. Y esto es de corazón. Muchas y con gracias. todo amor. Si los que se lo ganan dan su nombre, con gusto se los autografo. Claro, con todo gusto. Creo saber quién ya se lo ganó hace rato, pero quien nos empiece a avisar, que nos dé el nombre y ya se los damos autografiados. Ahora, yo sé que son pocos tomos, pero hay que dar, o sea, hay que amar y dando. Entonces, ¿qué te parece si damos un correo electrónico y a los que nos escriban, con mucho gusto, les hacemos llegar un abstract del libro? Correcto. ¿Quieres dar tu correo? Claro que sí, miren, nos pueden escribir a... ¿cuál vamos a dar? Agenda NR... ¿Cuál doc? No, el que está ahorita apareciendo, dr.alejandro.p.angeles@hotmail.com. Correcto. Ok, quien te escriba ahí,
ya con gusto les hacemos llegar el abstract Claro. digital del libro. Ok, Sí, correcto. estos son versiones impresas, tiene Así es. tiene contenido, el abstract es un resumen, Así pero es una buena guía para entender elementos que puedes asociar. Entonces, el conocimiento está ahí. La Sí. diferencia es tú qué estás haciendo para que ese conocimiento se vuelva sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? Conocimiento es sé que esto puede estar limpio. La Ujú. diferencia con la sabiduría es que lo haga. Claro, totalmente de acuerdo. Ahora, vas a tener ya próximamente, como decías, la segunda parte de este libro. Sí, ahorita el editor sí me pidió, mira, aguántate un poco, ya hicimos algo muy loco que fue sacar 4 libros al hilo. Muy probablemente si me autorizan a finales de año tendremos el de posturas de poder. Perfecto. Y ahí es donde hablamos más sobre lo que viene siendo la correlación del lenguaje no verbal hacia lo que es el resultado que tú estás buscando. Perfecto, pues espero que nos concedas una nueva entrevista en ese momento para presentar la segunda parte de la postura del éxito y poder ampliar el panorama para el área de ventas en este sentido. Claro que sí, cuenten conmigo. Yo agradezco todo este tipo de espacios a los que nos invitan, porque hay que cambiar el nivel de conocimiento. Hay que dejar de no saber lo que no sabes y poder darnos cuenta que hay un área de oportunidad ahí. Sí. Pero si no la visualizas, nunca lo vas a poder corregir, y es por eso que doy gracias a gente en el equipo del Barcelona que me tuvo confianza, porque muchos años con ellos me han permitido ver las cosas con otra panorámica. También gente en Estados Unidos y en otras partes que hemos estado formando, ¿no?, en Francia y en Italia, han hecho de que la visión con la que estamos platicando ahora sea más fácil de poder explicar y de una forma más sencilla. Sí, y eso es lo que hace falta muchas veces, ¿no? Porque también en la actualidad se utilizan muchas terminologías que a veces las personas no entienden, y yo sí insisto mucho en ese sentido. Dame información con palabras que la gente entienda de qué estamos hablando, que la capte rápido, porque de eso se trata, de que entiendan cómo mejorar, pero con palabras sencillas, no con tecnicismos, ¿no? Exacto, miren, ahí les va un tip que para la gente que también en el área de medicina que nos esté viendo o para otras áreas. Yo siempre pregunto a qué se dedican. ¿Por qué? Porque con ese lenguaje es con el que les empiezo a poner ejemplos. Si usted tiene un problema a nivel de hernia, a nivel de columna, imagínese que si usted se dedica a la cocina, imagínese que en su casa la estufa tiene una manguera y esa manguera de gas está apretada por algo. ¿Qué va a pasar con la estufa? El quemador no va a prender con la intensidad que debe ser. Así es. Pues lo mismo puede estar pasando en su columna. Definitivamente. Y cuando les explico con el lenguaje que entiende el paciente, lógicamente se convierte en una verdadera relación. Claro. Cuando hagan ventas, hagan relaciones. Muchas veces nos centramos solamente en una venta cuando tú puedes generar una sociedad que te permita seguir haciéndolo constantemente. Es correcto. Pues bueno, le mandamos saludos a Angie Hernández, que también nos escribió. Y Doc, te agradezco muchísimo, de verdad, la información que nos proporcionaste, en los libros que vamos a regalar a las personas que estuvieron presentes con nosotros, y poder así seguir aportando a las personas que están interesadas en crecer en el área de ventas, que es el área que te enfocaste ahorita con nosotros, a pesar de toda tu especialidad, pero que va de la mano, como bien decías, ¿no? Va muy de la mano para poder apoyar a este tipo de eventos en este sentido. Sí, es que hablando del área médica, muchas veces la persona llega por un dolor de rodilla, pero si no le revisas todo, no te das cuenta que el problema no está en la rodilla, está en la columna. Así es. Pues lo mismo en las ventas. En las ventas no solamente no te tienes que centrar en que no vendiste, tienes que ver todo el contexto que estuvo alrededor para que puedas dar una verdadera solución. Y esa venta que la diste como debe de ser, va a generar o va a originar que sea un embajador para ti, te esté recomendando y te esté recomprando, que eso es lo más importante. La venta no queda en que hoy te vendí el libro y ya no te vuelvo a ver. No, la venta queda en que te pueda seguir recomendando y a su vez, si requiere algo más, te busque a ti para seguirlo apoyando en ese sentido, ¿no? Somos una sociedad y somos seres individuales que vivimos conjuntamente. No se olviden de sentir, no se olviden de que tienen una parte física, una parte emocional, una parte psicológica y una parte energética. Algunos le llaman universo, otros le llaman energías, otros le llaman Dios.
Cuando logras conjuntar todas estas áreas, te encuentras en un área de plenitud y por lo tanto los resultados son mejor y tú te los mereces. Muchas gracias, Javier. La verdad estoy encantado. Se me pasó volando el tiempo, sí, pero espero que también a ustedes y que haya sido de todo su grato. No, al contrario, gracias, Doc. Y de verdad, seguimos pendientes porque tenemos una segunda entrevista en cuanto tengas la segunda parte. Y con gusto tienen el abstract y también todas las dudas que pueden tener a través de las redes nos pueden estar consultando. Perfecto, pues muchas gracias. Nos vemos en el siguiente segmento, el siguiente viernes a las 6 de la tarde aquí en Ventas con Javier Cárdenas. Que estén muy bien, hasta luego. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La Chopería Argentina. Disfruta nuestro tenedor libre por solo 279 pesos adulto y 210 infantil. Ven y disfruta libremente de nuestros exquisitos platillos, empanadas, ensaladas, sopas, cremas. También de nuestros deliciosos cortes como arrachera, ribeye, churrasco, vacío, picaña, chistorra, chorizo argentino, pollo, complementos y variedad de postres. Contamos con menú a la carta. Nos ubicamos en Avenida de la Reforma, número 296, planta baja, por Reforma Latino, con un horario de 8 de la mañana a 11 de la noche, todos los días. También contamos con todas las medidas sanitarias en todas nuestras áreas para garantizar su seguridad y tranquilidad. La Chopería Argentina.